Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema que le pertenece a la asignatura de historia. Vamos a hablar sobre el primer imperio mexicano. Tras la época de la independencia, cuando terminó todo esto en 1821, la gente del país y los políticos principalmente, incluyendo algunos insurgentes, pues se quedaron con la incógnita, con la duda de qué iba a pasar con nuestro país, qué iba a pasar una vez que se obtuviera nuestra independencia y cómo se iba a gobernar este país. Entonces, existieron muchas propuestas. Una de ellas fue la idea de establecer una república, es decir, una forma de gobierno donde el pueblo elige quiénes son los que los van a gobernar a través de votaciones, que es como se hace hoy en día. La otra opción fue una monarquía constitucional. ¿Por qué constitucional? A diferencia de una monarquía absoluta, en la que el rey hace lo que él cree conveniente y que no tiene un límite específico, una monarquía constitucional se rige por leyes, por una constitución. En esta constitución se establece una limitación de los poderes y también se establece una división de poderes, donde se establece lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Por lo tanto, el que sea el emperador o el rey no tiene el poder absoluto, no puede decidir por completo la situación del país y tiene que consultar a los otros poderes para poder realizar alguna acción específica. Esa fue la manera que al final se escogió. Pero la idea original era que nuestro país tuviera que ser gobernado por un príncipe de origen español. Y aquí muchos se van a preguntar, ¿y por qué un príncipe español si acabábamos de independizarnos de España? Bien, excelente pregunta. Bien, para esto nos vamos a encontrar con el hecho de que pues México estaba revuelto, estaba envuelto en una gran situación tensa, acababa de salir de lo que es la guerra de independencia, había muchas incógnitas de qué iba a pasar con la situación de nuestro país y pues mucha gente se aprovechó al respecto. Empecemos hablando de qué es una monarquía. Una monarquía es un sistema de gobierno en el que el cargo supremo de un estado o de un país, pues en este caso, es vitalicio y se designa comúnmente a través de un orden hereditario, es decir, que va pasando de padres a hijos y dura hasta que el rey o el emperador que está en turno muere y sube el que sigue. Cuando decimos que nuestro país era una monarquía constitucional, como les dije, significa que la figura suprema pues era un monarca, pero este no se mandaba solo, sino que actuaba a través de una constitución. Entonces, al momento de que México se independiza, pues busca principalmente dejar de rendirle cuentas a España y de responder a lo que los españoles solicitaban y deciden tomar sus propias decisiones. Entonces, pues hay que entender también que el mundo en el siglo XIX era muy distinto. La democracia, en este caso la forma de gobierno, como dijimos, la república a través de las votaciones y todo, pues aún no era muy común. Y uno de los principales sistemas de gobierno hace 200 años era la monarquía. Poco a poco ha ido desapareciendo hasta el punto de nada más quedar como figuras representativas. Tenemos algunos países, por ejemplo, como España, Inglaterra, que aún tienen la figura del rey, príncipes y toda esta parte de la realeza. Sin embargo, ellos ya no toman las decisiones del país, al menos no en su mayoría. Todo esto recae en un poder que sería del presidente o del resto de los poderes, pero esa es otra historia. Bien, entonces, eh, México acababa de salir precisamente del sistema de la monarquía, a través de que fue gobernado por España. Entonces, pues pertenecía al Reino de España y entonces su gobierno pues era una monarquía. Entonces, pues había gente que cuando pasó esto de la independencia, pues creían que el momento de establecer otra monarquía era justo ese. ¿Por qué?
porque creían que iba a facilitar la organización. Al final de cuentas, México ya estaba acostumbrado en cierto punto a la organización de la monarquía. Y pues así fue como México acabó teniendo un emperador, pero no resultó siendo lo que ellos esperaban. Al final de cuentas, como les dije, originalmente la idea era tener un príncipe español, sin embargo, acabó siendo Agustín de Iturbide. Iturbide acabó convirtiéndose en el primer emperador de México, el cual fue declarado pues, de manera constitucional por los diputados, dando como resultado al inicio del primer imperio mexicano. Se decidió que él fuera el emperador por un conjunto de diferentes circunstancias, de diversas características. En primer lugar, porque en el plan de Iguala, el plan que se firmó con Vicente Guerrero para establecer la independencia, se había pretendido que el primer gobernante de México fuera un príncipe de España. ¿Por qué? Porque se tenía la intención de mantener una buena relación con este país europeo. Sin embargo, esto obviamente no iba a resultar porque al final de cuentas España no estaba conforme con la independencia. Fue muy difícil que ellos aceptaran la independencia de nuestro país y el hecho de traer un representante suyo a que nos gobernara pues prácticamente era darle pie a que siguieran gobernándonos. Entonces de nada habrían servido los 11 años de lucha. Aún así, a pesar de toda esta idea, tuvo mucha fuerza e incluso algunas de las provincias, antes se le llamaba así a los estados de la República, algunas provincias se unieron al Imperio Mexicano, dando como resultado un país mucho más extenso de lo que tenemos hoy en día. En este país podíamos ver que existían provincias a lo que hoy en día es Guatemala, Belice, Costa Rica, incluso Nicaragua. Nuestro país se extendía hasta lo que ya es bien entrado Centroamérica. Y por el norte, pues también teníamos los estados de Texas, California, Nuevo México, Nevada. Todo eso pues pertenecía a nuestro país. Entonces la extensión de nuestro país era enorme en sus primeros años de independencia. México era mucho más grande en esa época y pues la idea de un México independiente lograba reunir a mucha gente, muchas ideas. Sin embargo, después de tener algunos problemas con el Congreso, Iturbide aprovechó el poder que lo respaldaba y encarceló a algunos diputados que lo contrariaban. Esto poco a poco comenzó a generar más situaciones problemáticas, lo cual le llevó a que algunos insurgentes antiguos pues se rebelaran, dijeran que no estaba bien lo que él estaba haciendo y volvieran a las armas. Entonces, en 1823, Agustín de Iturbide terminó renunciando al cargo, acabando con este sistema de gobierno. Y así fue como se extingue el primer imperio mexicano, con la renuncia de Iturbide y su exilio a Europa. Sin embargo, posteriormente regresa y muere fusilado. En el año de 1824, tras todo este alzamiento, esta rebelión que acabó terminando con el imperio de Agustín de Iturbide, se establece una constitución nueva, la Constitución de 1824. Y en esta constitución se establece que el gobierno de México será a través de una república democrática. Por lo tanto, se convoca elecciones y resulta electo el primer presidente de nuestro país, que fue Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria fue uno de los insurgentes que más se opuso al gobierno de Agustín de Iturbide. Este fue electo en el año de 1824 en una elección muy particular, ya que cada legislatura estatal nombró a dos candidatos. Y una vez que las postulaciones se contaron, se eligió a Victoria como presidente por haber sido el que más votos tuvo a favor. En ese momento, pues los votos no fueron a través de la población, sino a través del Congreso de cada estado, es decir, de los diputados que había en cada provincia. Entonces, pues la forma que tenemos hoy en día de nuestro gobierno es la república, en la que el gobernante es elegido periódicamente y se le denomina presidente.
La palabra república está unida a la palabra representativa porque no es posible que todas las ciudadanas ni todos los ciudadanos nos sentemos en un círculo a elaborar y a discutir las leyes que queremos. Entonces, pues se establecen representantes. Es por eso que se le llama representativa. Se establecen representantes donde se hacen leyes que van a regir a nuestro país. Bien, en el caso de 1824, que es el año cuando se crea esta primera constitución de nuestro país, ya como nación independiente, y donde se establece que el gobierno será a través de una república, también se dividen los poderes en lo que es legislativo, ejecutivo y judicial, tal y como se está dividiendo actualmente. El poder legislativo pues tiene dos cámaras, que es la de diputados y la de senadores. El poder judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, y finalmente el poder ejecutivo, que está depositado en el presidente de la República. Sin embargo, esta constitución era bastante distinta en otros aspectos de lo que tenemos hoy en día. Les explico. En el año de 1824 se establecía que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica. Además, prohibía el ejercicio de cualquier otra religión, cosa que es muy distinto en la constitución actual, donde el sistema de nuestro país es laico, es neutral en cualquier religión y ésta no influye en sus decisiones. Es decir, que cada quien tiene libertad de profesar la religión con la que se sienta más cómodo. En 1824, nuestro país estaba integrado por 19 estados, 5 territorios federales y un distrito federal. Se clasificaba a las entidades de diferente manera y en el día de hoy tenemos que nuestro país está dividido en 32 entidades federativas, donde todas se clasifican de igual manera. Los diputados y senadores en el año de 1824 duraban un periodo de 2 años. Hoy en día, los senadores duran 6 años y los diputados duran un periodo de 3 años en su cargo. Y por último, y una de las diferencias más importantes, es que en el año de 1824 se establecía que el periodo presidencial era de 4 años y en la actualidad dura 6 años. Este cambio se realizó al final en el año de 1934 cuando fue electo Lázaro Cárdenas. Allí es donde se marca la diferencia entre el proceso de 4 años y el de 6. Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que duró un sexenio. Una vez que México establece su gobierno a través de la República y debido a los grandes problemas que había traído la enorme extensión de nuestro país y el poco poder o la poca distribución de los recursos que había en nuestra nación, pues los estados del sur se sintieron un tanto decepcionados de haberse unido a nuestro país. Por lo tanto, volvieron a buscar su independencia y así fue como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Belice, se fueron separando de nuevo de nuestro país. Incluso el estado de Chiapas estuvo a punto de salir de nuestro país para formar parte de Guatemala. Sin embargo, finalmente tomó la decisión de continuar con México, ya que pues el reparto de los recursos era bastante inequitativo y además también nos encontrábamos con el hecho de que pues estos países al estar tan lejos de nuestro país, del centro de nuestro país, bueno, en esa época eran provincias, al estar tan lejos de lo que es la Ciudad de México, pues las decisiones tardaban muchísimo en llegar, entonces ellos se sentían un tanto abandonados y es por eso que toman la decisión de salir de nuestro país. Y así es como termina también el proceso de lo que es la República, el establecimiento de la República y la Constitución de 1824. Espero que este video les haya gustado. Gracias y saludos.